a meternos de lleno en lo que se refiere a los vecinos. ¿Cuántas veces hemos tenido vecinos muy ruidosos, verdaderamente, que nos afectan ya? No una vez en una fiesta perdida, sino regularmente. Aquella mujer que camina con esos tacones y vivimos pared con pared y se oye fuertísimo. Otros donde les decimos que si podemos cambiar o manejar alguna situación que se esté dando y reaccionan a la patada. Y uno dice, pero ¿en qué momento me peleé de esta manera con mi vecino? A lo mejor otro hizo una construcción, un arreglo, se metió en mi propiedad y aquí podría yo enumerar un montón de casos. Pero lo cierto es que los vecinos protagonizamos muchísimas veces muchas situaciones que no nos gustan. Hoy está con nosotros el licenciado Eduardo Rojas, quien nos va a ayudar hoy a lidiar en lo que se refiere a este tema. Licenciado, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Muy buenos días, muy complacido de compartir con ustedes y con todos los televidentes esta mañana. El placer es nuestro. También queremos darle nuevamente el saludo a nuestro compañero Sergio González, quien va a estar más adelante con nosotros aportando casos. Abrió a todos los televidentes y a todos los ciudadanos a que puedan dar sus reclamos el día de hoy, que serán contestados aquí, Vero. Aquí, en vivo y en directo, literalmente, Pati. Y bueno, vos estabas mencionando algunos de los casos, ¿verdad?, recurrentes, pero yo le tengo dos que viven justamente vecinos de comunidades costarricenses de nosotros los ticos. Por ejemplo, que el árbol del vecino empezó a levantar el suelo de mi propiedad, o peor aún, cuando están haciendo una construcción y eso genera daños en el techo de mi casa. Estos dos casos se los mostramos a continuación. Lo que comenzó con el caso de doña Milena. A la par de su casa pusieron un taller con todas las de la ley, pero trabajan de noche. Ella ya se cansó de vivir ahí, quiere alquilar, pero nadie la busca porque hacen mucho escándalo por las noches. Trabajaban a esa hora de la noche la parte mecánica, entonces eso lo afectaba a uno mucho. ¿El ruido no dejaba ni dormir? No, pero sí fueron demandados en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Y se fueron o no? No. Doña Zaida también tuvo molestias a la par de una casa en la que vivió, todo por una construcción. La acera estaba destrozada y los chiquitos ya ni podían ir seguros a la escuela. Sí, a veces dejan suciedades, ¿verdad? A veces impiden el paso hasta carros o a niños que vienen de la escuela, uno tiene que echarse a la calle, ¿verdad? Porque no dejan un paso en la acera o dejan alguna lata suelta o así mientras están trabajando adentro. Pero también tenemos el caso de don Marvin. A un vecino de una casa que tiene en Barrio San José le dio por sembrar árboles, todo muy bonito. Ahora, 14 años después, el arbolito creció y está levantando parte de su casa. Él está preocupadísimo. Ya, y con la cerámica se levantaba como 2 centímetros de lo que es plano, ¿eh? Y tenía miedo que salieran ratas o culebras o algo, y entonces no, me preferí mejor irme de ese lado. ¿Cómo resolver estos casos? ¿Quién lleva las de ganar? Hoy aclaramos estas y otras dudas en nuestra entrevista de fondo. Muy bien, don Eduardo, hemos escuchado varios casos y vemos que todos los vecinos, bueno, uno que me levantó la cerámica 2 centímetros, en fin, que el árbol me está cayendo encima. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto reclamarle a un vecino? ¿Por qué tenemos ese miedo que a lo mejor me voy a enemistar si le digo algo? Sí, en principio creo que es importante mencionar que nosotros como sociedad hemos ido perdiendo poco a poco la visión de que nuestros derechos finalizan cuando empiezan los derechos de los demás. Claro. Y esto es un principio básico de convivencia y lo hemos ido dejando de lado, lamentablemente. Como principio básico tenemos que recordar que todo aquel que genere un daño está obligado a indemnizarlo. Y a partir de ese principio general es donde podríamos, ¿verdad?, ir desarrollando la conversación sobre todos estos temas. Quizás desconocemos un poquito cuáles son verdaderamente nuestros derechos y por ahí empezamos a fracasar, digamos, en el intento. Así es, definitivamente. Y sobre todo, muy claro, cuando terminan mis derechos es porque empiezan los derechos de los demás, ¿verdad? Ok, don Eduardo, tenemos el caso de doña Milena. Ella está preocupada porque le pusieron un taller mecánico y no la dejan dormir. Pero aquí viene el pero, es el siguiente. El punto es que el taller cuenta con todos los permisos. ¿Qué puede hacer esta señora, doña Milena? Ahí hay una competencia conjunta entre la municipalidad
y también el Ministerio de Salud. Puede ser que el taller efectivamente haya cumplido con todos los permisos de operación, sin embargo, está haciendo lo que llamamos nosotros contaminación sónica. El ente llamado a hacer un control sobre este tipo de problemas es el Ministerio de Salud. Entonces yo invitaría a la televidente a que se presente el Ministerio de Salud con la queja a fin de que el Ministerio haga los estudios y las mediciones correspondientes para determinar si efectivamente se está llevando a cabo una contaminación sónica. En esos casos, y cuando se corrobore que así es, el Ministerio puede ordenar incluso que se remedie la situación o el cierre eventual del negocio. Yo quería plantearle una duda de doña Zaida. Ella pregunta que a quién debe recurrir y la situación es esta y creo que esta situación le pasa a muchos. Lo que pasa que depende mucho el peligro en qué barrio esté, porque de repente hay una construcción y dañaron la vereda, ¿verdad? Hay una, qué sé yo, parquean muchos carros y de repente se va destruyendo la acera y así pueden ser un montón de situaciones, pero entonces uno dice, los chiquillos salen caminando al cole, tienen que bajarse o a la escuela y tienen que bajarse de la acera, caminar por la calle y nosotras mismas y exponernos porque la acera nadie la arregla. ¿A quién recurro? Exactamente. Recordemos que en principio el vecino es el responsable directo de su acera. En caso de que no la tenga en condiciones idóneas para tránsito y para lo demás, es la municipalidad, el gobierno local, el llamado a llamarle la atención al vecino. En caso de que éste no atienda, digamos, la solicitud de la municipalidad es la obligada a reparar la acera y trasladarle los costos al vecino. Entonces, ese sería el procedimiento. Bien, nosotros vamos a abrir este maravilloso espacio allá con Sergio González, donde todos los televidentes van a poder exponer sus casos y sus preocupaciones con los vecinos. Sergio. Así es, Pati, ya tenemos a un amigo televidente que viene a poner su caso sobre la mesa. Muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, don Mario. ¿Qué lo trae aquí a poner ese caso sobre la mesa? Bueno, el caso mío es que yo tenía una vecina que usa tacones altos y a mí me molestaba porque todas las noches, eran horas de la noche, 12, 1, 2 de la madrugada, ese escándalo por ahí y para acá. ¿Usted habló con ella y le dijo, me molestan esos tacones? Sí, claro, yo dialogué con ella y le dije, mire, mi chiquita, es que yo, yo madrugo para trabajar y ahí esa andadera con sus tacones a mí me molesta porque se me pasa a mi lado. ¿Qué era? ¿Que el piso era de madera, don Mario? Sí, era de madera, demasiado de madera, sonaba fuertísimo aquellos golpes. ¿Qué más problemas tuvo con esa vecina? Bueno, que ya no se me enojó, se me alteró y ya yo le dije a ella, mi amor, por favor, esto y esto. Y llegó el momento que cada día más y más y más. ¿A qué hora, don Mario, exactamente era que sonaban los taconazos que a usted le molestaban? Porque en el día hay que aguantarse. Sí, pero eran horas de la madrugada, como 1, 2 de la madrugada. Y llega el momento que ya pasó eso y eso. Ya ella con unos compañeros formaron un bar clandestino, ya era más bulla y más bulla y más bulla y a mí eso me molestaba. ¿La bulla era para todo el vecindario o solo para su casa? No, sí, me molestaba a mí y a la vecina de al lado también. Y en ese caso volví yo a hablar con ella. Mire, mi chiquita, pasa esto y esto. Hasta me trató mal, por lo que yo le di el motivo. Muy bien, don Mario, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a contar su caso. Gracias. Nosotros vamos a regresar hasta la casa de giros, Pati, unos taconazos que provocaron problema, pero también la muchacha hacía fiestas de noche y este señor no podía dormir para ir al trabajo. Adelante. Ay, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, la preocupación de don Mario, ¿verdad? Claro. Aquí, ¿qué hacer? Porque aquí podríamos mencionar un montón de situaciones que nos afectan de este tipo y que parecen sencillas, pero nos afectan como vecinos. Así es. En principio, bueno, don Mario ya lo llevó a cabo. Primero se trataría de buscar un arreglo con el vecino. Si esto no es posible, recordemos que el ente llamado en primera instancia a mantener el orden público es la fuerza policial. Entonces, en ese sentido, yo lo que le recomendaría a don Mario es que vaya y pida colaboración de la fuerza pública, que la fuerza pública levante un acta de lo que está sucediendo y que eventualmente se presente a hacer la declaración por el incumplimiento, digamos, de la afectación, y esto, desde el punto de vista legal, se puede convertir en la violación de una contravención. Perfecto. Okay. Bueno, vean el caso de Yulisa. Compramos un lote, el vecino se nos metió, dice que medía 296 metros y quedó en 257 metros. Ahí se metió bastante. ¿Podemos cobrarle a ellos esos metros por vía legal? Porque vea que hay un 40 metros. Sí, de 96 a 57. Sí, efectivamente el perjuicio aquí puede ser muy alto, ¿verdad? Entonces, en principio, igual que con el caso de don Mario, buscar un arreglo con el vecino. Si esto no es posible, entonces sí ya tendríamos que recurrir
recurrir a la vía judicial. Tenemos dos caminos, dependiendo de las características del caso, se podría plantear un interdicto o tendríamos que recurrir a un proceso un poco más largo, que es lo que nosotros los abogados llamamos un proceso ordinario reivindicativo. Ahora, licenciado, hay casos sencillos, por ejemplo, la lavadora de ropa que prendo yo a las 6 de la mañana porque esa es mi rutina de vida. Pero a mi vecino, ahora con las construcciones que son más delgadas, le molesta. El que contrata un jardinero a las 6 de la mañana un domingo, y uno dice, ¿qué hago? Sí, eso me tengo que aguantar. Bueno, podemos negociarlo con el vecino. Si no es así, como les decía, recurrir a la fuerza pública, que se levante un acta notarial y recurrir a una denuncia para ver si tal vez con un poquito de presión judicial podemos llegar a un entendimiento con el vecino. Pero literalmente hay que echarle la policía. Pero en el caso... Así es. Si no llegamos a un acuerdo voluntario, vamos a tener que hacerlo. Ok, bueno. Bien. A ver, ¿puedo poner una demanda a mi vecina por fiestas constantes? Las fiestas son todos los fines de semana hasta las 4 de la mañana. No, es fiestera. Recordemos que hace unos años hubo un caso muy interesante con respecto, incluso la Sala Constitucional se pronunció con respecto a los eventos públicos en el Estadio Nacional. Sí, en esa oportunidad se les dijo a las autoridades que no podían llevar a cabo espectáculos públicos más allá de las 10 de la noche. Pues aplica el mismo principio, obviamente. Entonces, en un hogar, ¿cuál es el límite de horario? No hay uno establecido, pero uno podría pensar que 10 de la noche, 11 de la noche debería ser el máximo, correcto. 11. Salvo cuando estamos en eventos festivos naturales, como por ejemplo el fin de año o cosas de ese estilo, ¿verdad? Que obviamente es un poco diferente. Hay una flexibilidad. Exacto. Ok, doña Miriam Mora nos escribe, nos dice, ¿qué puedo hacer si mi vecina quema los papeles higiénicos todos los días? Ya le dije que la ropa se ensucia y que además es obviamente desagradable. ¿Y qué es esta práctica tan rara? Tan rara, ¿no? Sí, efectivamente. De nuevo, buscar un entendimiento con ella. Si no, documentar el asunto y presentar una denuncia es lo más que podríamos hacer. Es como aquellas personas que viven cerca de un lote y el lote lo están quemando constantemente y el hollín se le mete en la casa. Por todos lados, ¿cierto? Sumamente desagradable. Así es, definitivamente. Bueno, vamos a darle paso a Sergio, que tiene otro caso. Vamos a aprovechar la consulta ciudadana. Sergio, adelante. Así es, Vero, y ahora tenemos el caso de Natalia, porque ella asegura que le robaron 1 metro de su propiedad. Natalia, muy buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes. ¿Cómo es que sucede todo? Mira, esto sucede porque llegó a visitar la propiedad y vemos algunos cambios extraños y cambios distintos en la tapia, entonces nos llamó mucho la atención. ¿Usted no vive en esa propiedad? No, nosotros no vivimos ahí, por cuestiones mías de trabajo y de mis hijos, muy poco visitamos el lugar para ir a pasear y ver la casa. Ahora, ¿qué es lo que se nota? Nosotros tenemos unas imágenes que se ve donde está como zigzagueada esa tapia. Sí. Ahí la tenemos en imágenes. Sí, correcto. Esa tapia, fíjate que los vecinos y todo, igual me comentaban y todo, como nosotros casi no vamos ahí, yo contraté un topógrafo, entonces el topógrafo donde ya hizo medidas y todo, habían medidas que no cuadraban definitivamente, entonces ahí la persona que estuvo en algún momento, pues sí tomó indebidamente un poco de propiedad. Ahora usted habla con ese vecino y le dice, me falta 1 metro de propiedad, ¿qué va a hacer? ¿Cómo me va a resolver? Sí, claro, ellos son extranjeros, de hecho, yo ni los veía en realidad, esa vez me tocó conversar con ellos y todo, y preguntarles qué había pasado, ellos totalmente decían que no, que eso no era culpa de ellos, que era culpa de los constructores, que ellos tampoco sabían nada. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. Pero nada más recapitular, hace 5 años pasó esto a Natalia, donde asegura que le robaron 1 metro de su propiedad. Ya esa propiedad ahora la vendieron los vecinos, entonces tiene que enfrentarse con nuevos vecinos. ¿Cómo le podemos ayudar a esta señora? Regresamos hasta la Casa de Giros. Adelante. Y esta situación está peliaguda, pero abogado, ahora ¿qué hacer, verdad? Ya tenemos ese metro que nos robaron a lo largo de la propiedad. ¿Ella tiene las pruebas? ¿Que se vuele la tapia o qué puede hacer? Ahora, y son nuevos dueños, eso es lo que más me preocupa, correcto, que no fueron los que lo hicieron. Correcto, en principio buscar el diálogo con los vecinos. Si eso no se soluciona de esa manera, ya lamentablemente por el tiempo y por las características del caso, deberíamos plantear ya un proceso judicial. Es la única manera. Ella no puede llegar y botar la tapia porque hay que estudiar esto desde el punto de vista legal. Puede ser un error, puede haber mala intención, no sabemos, pero sí, incluso puede haber un traslape de planos, o sea, puede haber también un problema registral. En todo caso, lo conveniente es poner el tema ya a estas alturas en manos de un abogado para Pero podríamos traernos abajo esa tapia. Si fuera el caso, sí. Eventualmente sí. Eventualmente, digamos, un proceso judicial donde demuestre que hay una invasión,
obliga a volver las cosas a su estado legal. O eso pagarnos significaría ese metraje, digamos. esa es la otra opción. Ser. Un entendimiento y una indemnización. Bien, tenemos otro comentario de Quita Mora. Una familia vecina escucha música a todo volumen y justamente los domingos, que es el día de descanso, la ponen a las 6 de la mañana. Ese está como el jardinero, sí, Ay, ¿no? ¿Qué Dios hacer? mío. 6 de la mañana. Básicamente la misma fórmula. Si se agota el diálogo, busquemos a la fuerza pública que levante un acta y entonces hacemos la denuncia A veces nos correspondiente. da vergüenza, esa es la pura verdad. Y donde el vecino decide, y a veces hasta miedo, Pati. Y hasta temor hasta de miedo. cómo va a reaccionar. ¿Y cómo queremos Sí. con el vecino también? Ahí tenemos a doña Carmen que nos pregunta y nos dice, mi vecina tiene perros, pero uno no puede dormir. A veces se escuchan muchos gritos. Ya he hablado con ella, pero la historia continúa. Este es otro tema con las mascotas y es cierto. Claro. En este caso, ¿qué hacer? Yo voy a comentar, para sumarle a esto, tenía una vecina que tenía los pitbull grandísimos, que se salían por la reja y yo tenía a mi hija muy pequeña y le decía, me da pavor, cuando llegan las chiquitas o cuando bajo a mi hija, se vienen y uno se asusta. Sí, claro. Yo no estoy acostumbrada a perros tan grandes y que me dan miedo. Y resulta que el perro se comió a mi perra. Se pudo haber mordido a mi hija. Claro, demoró, esto fue 3 meses, 4 meses de decirle. Imagínense ustedes si le hubiera hecho daño a mi hija y yo me pongo... Claro, el día siguiente obviamente desapareció a los perros, pero pudo tuvo haber, que esperar. O Sí, sea, señor, murió sí, señor. una mascota, pero pudo haber lastimado a mi hija. Claro. Es decir, ¿cómo manejar? Parece que son cosas sencillas, pero a veces no. No, es sencillo, Pati. Sí, esto es parte de lo que Muy yo les delicado. comentaba al inicio. Desgraciadamente, como sociedad, nos hemos olvidado de que mis derechos terminan donde inician los derechos de los demás. Cuando se trata de contaminación sónica, cuando se trata de malos olores o situaciones similares, creemos que porque tenemos nuestros derechos, podemos atropellar los derechos de los demás y ahí es donde está un error. De nuevo, la fórmula aquí ideal es buscar un entendimiento con el vecino, si no se puede, documentar el caso y ponerlo en manos de un abogado. ¿Usted se imagina amanecer cansado todos los días porque ladran y ladran los perros? No, que no es también justo eso tampoco. no es justo. O vea el caso, por ejemplo, doña Gigi nos plantea, mis vecinos juegan baloncesto, estamos de pared por medio y se escuchan muy fuertes el golpe de la bola, de las paredes e inclusive los gritos. Claro, de la emoción porque del la emoción del partido. claro. Pero en este caso, ¿qué podemos hacer? Doña Gigi puede llamar a la policía y decir, estos muchachos no me dejan descansar. Es muy importante recurrir a la fuerza pública porque, como les decía, ellos son los primeros llamados a establecer el orden público. De tal manera que muchas veces, si no se puede con el diálogo, con una visita a la fuerza pública, se solucionan las cosas. Sino por lo menos que se documente para los pasos subsiguientes. Claro, es que uno cree que ir a llamar por unos chiquillos que están jugando y que voy a llamar a la policía me van a decir, no me ay, van a no, hacer caso, eso nada que ver. Sí, el tema es cuando es diario, a horas sí, ya que no cuando son las convenientes y que genera, por ejemplo, un trastorno. Pensemos en un vecino que tiene un adulto mayor en la casa. Esto puede ser un tema que tal vez para una familia normal no debe ser relevante, pero para un adulto un mayor. bebé también. Exactamente. Claro, Es la misma claro. situación. Don Eduardo, aquí tenemos otra. Tengo un vecino que todos los días hace cultos de 5 de la tarde a 9 de la noche y pone una planta a todo volumen. Muy bien. ¿Cómo se Todos los rige días. esto? En principio pareciera que es un evento público, entonces deberíamos averiguar primero en el gobierno local, que es la municipalidad, si cuenta con los permisos correspondientes. Si no cuenta con los permisos correspondientes, pues que sea la municipalidad el llamado a corregir el problema. ¿Hay un límite de gente que uno pueda reunir en su casa que tenga la determinación de ser una cosa pública a simplemente un un evento grupo privado. de amigos? Sí, una reunión Orando, privada, o haciendo un culto, o haciendo X. En principio no, pero cuando se trata, digamos, de temas religiosos, Y ya pareciera algo regulado, que exactamente, ok. ya es En un este tema caso hay que tener habitual. permiso. Sí, debería. Sí, para sí hacer es, cultos. sí, correcto. Sí, claro. Eso es lo que nos debe están estar. informando. Es bueno, Pero bueno, vamos a seguir con esa apertura que tenemos allí con la ciudadanía, a exponer sus quejas. En este caso, Sergio. Gracias, Pati, así es. Ahora vamos a continuar con el caso de Cristel. Ella asegura que una vez tenía un vecino que los tenía amenazados. Cristel, ¿cómo es eso? ¿Cómo sucede todo? Muy buenos días. Buenos días. Sí, nosotros vivíamos allá en un barriecillo muy pequeño, por cierto. Eso pasó hace 4 años y, bueno, la humedad de la pared del vecino se nos estaba pasando a nosotros. La pared de mi casa ya estaba verde y olía feo. Entonces, de ahí la muchacha tenía 22 años, me parece, creo, y el muchacho tenía como 26. Entonces, ya yo fui y hablé con él y le dije, mira, José, es que tenemos un problema, le digo, la pared de mi casa se está poniendo verde y hay un mal olor, la humedad se está pasando. ¿Qué hace él donde usted le dice eso? Me respondió de muy mala manera y me dijo, sí, está bien, yo lo arreglo.
pero nunca lo arregló. ¿Qué sigue después de eso? El closet quedaba en la pared, ¿verdad? Entonces mi ropa casi que se estaba pudriendo ya, no, o sea, olía feo y todo. Entonces mi mamá se enojó mucho y me dijo, no, vamos a tener que ir a hablar con él. Fuimos y mi mamá iba muy brava y le dijo que si podía solucionar eso porque ya no podíamos más, era un olor feo y no aguantábamos, la pared estaba verde, la lavábamos y siempre quedaba igual. Entonces él se alteró y nos trató mal y nos dijo que iba a pegarle a mi padrastro y mi padrastro era un señor mayor en ese momento. Usted también me comentaba que hizo un arreglo en el segundo piso y que les estaba cayendo cemento. Sí, estaba haciendo un segundo piso y estaba cayendo cemento, entonces yo temía que se me hiciera un hueco en el techo, que se hicieran goteras, ya eran muchos problemas, la verdad. Cristel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a poner su caso sobre la mesa, sobre el podio. Más bien, gracias también a esos vecinos molestos que nos acompañaron desde el Parque de Alajuela. Nosotros vamos a regresar hasta la Casa de Giros, donde el licenciado Eduardo Rojas continúa resolviendo todas estas dudas en este tema, Pati, que nunca termina adelante. Este tema que nunca terminará. Gracias, Sergio. Así es, en el podio. Y que los vecinos molestos puedan resolver los problemas, que de eso se trata además este espacio. En este caso, la humedad es una condición, común y recurrente en los diferentes condominios, casas, con los mismos vecinos, con las tapias. ¿Qué hacer en estos casos? Así es, efectivamente esto no solamente genera un daño patrimonial, es decir, se daña, se debilita la estructura de la casa, sino que eventualmente podría generar daños también en la salud de los vecinos, ¿verdad? De los habitantes. Además, Cristel habla de un tema de amenazas. Entonces, tenemos aquí dos temas combinados. En principio, desde luego, al existir un daño patrimonial, recordemos lo que habíamos hablado, todo aquel que genere un daño está obligado a indemnizar por daños el daño que está generando. Todo lo que sucede en mi casa, mi vecino lo tiene que pagar. Así es, si él, digamos, fue el que originó esa Así es. Esa lamentablemente, si no hay voluntad para poderlo solucionar, la única forma es recurrir a los tribunales de justicia para que se imponga, después del análisis previo, una sanción y una indemnización. Para esos efectos, lo más recomendable es poner el caso en manos de un abogado. Ahora, el otro tema que señala Cristel de las amenazas, ya esto constituye una contravención. En principio, lo conveniente es ir a poner la denuncia, que eso sí lo puede hacer ella directamente, por las amenazas. Claro. Vea, tenemos el caso de Tere. Yo me pasé de casa hace poco, no soportaba los escándalos, karaokes entre semana, lo peor eran familiares del dueño y no hacía nada. Ella se tuvo que ir, porque seguro se cansó de decirle al señor. Definitivamente es la misma idea en todo, ¿verdad? La falta de respeto hacia los derechos de los demás. Es la fórmula es la misma, ¿verdad? Si se agota la instancia del diálogo, recurrir necesariamente a documentar el asunto y poner las denuncias del caso. Eso es importante, documentar el asunto. ¿A qué se refiere con eso, licenciado? Porque a lo mejor yo llego, voy, pongo mi denuncia, pero no pasa nada hoy, no pasa nada mañana, entonces esto como que no avanza. El día de la fiesta, el día de la bulla, ¿cómo documento como para que sea una prueba contundente? La forma más sencilla es la que les comentaba. Buscar a la fuerza pública para que levante un acta de lo que está sucediendo. O sea, que no es foto, no es video, es mejor hacer la denuncia. Eventualmente es posible también recurrir... Un videillo ahora que tenemos los celulares que graban, ¿puede ser? Recurrir a un notario para que levante un acta notarial, en fin, hay otros procedimientos, pero el más sencillo es comunicarse con la fuerza pública, que ellos lleguen, le llamen un poquito la atención al vecino. A veces ya queda registrado. Vienen, tocan el timbre, Y un caso muy atípico, un dueño tiene un condominio, rentó uno de los apartamentos, resulta que el inquilino de ese apartamento fuma. Correcto. Y se le pasa el humo al dueño del condominio. ¿Él puede prohibirle que fume? Bueno, mire. O cerrar la pared. Es que qué difícil. Es posible dentro del contrato establecer eso como una causal de desalojo. Sin embargo, por ser toda la materia de inquilinato de orden pública, esa no es una causal para poder solicitar el desalojo del inmueble, ¿verdad? Ay, pero sin embargo, por supuesto. Recordemos que la ley que rige esto del año 2013 establece cuáles son los lugares donde se puede fumar y cuáles no. Y exactamente, entonces hay que revisar esos temas. Pero en mi propiedad sí puedo. Por supuesto. Sí, el tema es si estoy dañando a los demás. Sí. Christopher Salazar dice, el vecino tenía sembrado un cafetal, lo arrancó y no canalizó las aguas. Cada vez que llueve se nos inunda la casa. Bueno, imagínense, ese cafetal lo que hacía era un drenaje probablemente y ahora no hizo nada sustituyéndolo.
¿Qué hago ahora? Bueno, en este caso, lo primero es recurrir a la municipalidad. Puede ser que la municipalidad le imponga sanciones al vecino y le obligue a canalizar las aguas. Si eso no funciona, pues entonces ya recurrir a un abogado para plantear ya un proceso más serio. Y vuelvo a repetir lo mismo. Aquí tendría que tener, cuando se me inunda, digamos, ¿verdad? Tener pruebas, claro. El daño, ¿verdad? De mis cosas. Para poder ir y realmente, porque a veces no está lloviendo y exactamente como para agilizar también. Así es. Pero en este caso podríamos, con la municipalidad, antes de plantear un proceso judicial. Perfecto. Ahora, a propósito de las filtraciones, vea el caso de Lady. Ella dice, tenemos vecinos pegados, o sea, de pared por medio, y dice que es lo más habitual. Le sale el tanque séptico y los olores son terribles hasta la hora en que comemos. Claro, esta situación ahí hay que arreglarlo ya. Que es similar a la filtración de Lady que hablábamos anteriormente. Aquí esto nos permite involucrar al Ministerio de Salud también, para que haga una revisión sobre temas de salubridad. Ahí Ministerio de Salud, entonces. Hacemos denuncia también. Igual un acompañamiento con la municipalidad, ¿verdad? Desde luego. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos otro comentario. Restricciones o derechos de la servidumbre de paso. ¿Se pueden dejar o no carros estacionados en las noches? ¿Qué se puede hacer? Qué buena pregunta esta. Claro, no se puede pasar. No se pueden pasar. Sí, recordemos que el objetivo de una servidumbre de paso es justamente facilitar dar el paso y el acceso por alguna de las razones que las partes o el juez lo haya dictaminado. El obstaculizar ese fin está bloqueando los fines de la servidumbre. Por supuesto que es un tema que se puede reclamar. Ahora, ¿y a quién le reclamamos? Bueno, porque sí se dan, y sobre todo en la noche, ¿verdad? Donde uno dice, bueno, no van a utilizarlo y a lo mejor no obstaculizan el 100%, pero se están parqueando en un lugar que no es público. Claro. En principio uno tendería a creer que es la persona que está obligada a brindar el paso sobre la servidumbre. Entonces, a ese propietario de ese fondo es al que hay que irle a solicitar que por favor esta situación no se siga dando. Claro. Si acaso es la misma situación, el diálogo no funciona, entonces sí debe definitivamente recurrir ya a una denuncia. Tenemos a doña Magali que nos dice, mis vecinos tienen un perro grande y no limpian las heces del mismo que las hace en la orilla de la cerca y da con nuestro corredor. Ay, a mí me pasa eso muy a menudo, doña Magali, de verdad que sí. ¿Qué hacer? Porque la verdad es que uno termina limpiando siempre y uno dice, bueno, este no es mi perro. Como los casos anteriores, es un tema de salud pública. ¿Verdad? Entonces, llamar a la fuerza pública, levantar un acta, documentarlo. Y como ustedes pueden ver, es básicamente el mismo procedimiento. La mecánica es exactamente lo mismo. Hay que denunciar, entonces. Así es. Pero uno dijera, ¿verdad? Cosas tan sencillas. Iván y Averito. Dice, los hijos de las vecinas juegan fútbol y usan el portón de... qué lindo, es el portón de mi casa de cancha a toda hora. ¿Qué puedo hacer? Y le están pegando patadas, bolazos y todo el portón a su propiedad. Definitivamente, en principio, hablar con los papás, ¿verdad? Sí, habrá que ir a hablar con los padres de los muchachos, ¿verdad? Me imagino. Y si más allá que los papás no hacen nada y se hacen los chanchos, como decimos popularmente, pues hay que ir a poner la queja. Otra vez a la queja. Sí, exactamente. ¿A la municipalidad o a la fuerza pública? La fuerza pública, levantar el acta. Yo diría que incluso la fuerza pública puede mediar muy fácil en estos temas, entonces tal vez no sea necesario llegar tan allá. Más que una llamadita. A veces no intentamos primero con el vecino también. Anita, Vicente. Tenemos a Ana Alvarado. Tengo vecinos que todos los días andan en moto, sin placas y con roncador, las famosas motos bombas, y no dejan dormir. Y por lo que veo, como que lo hacen es de noche, ¿no? Sí, debe ser las horas libres que tienen. No, y que suena más. Sí. Sí, pareciera ¿Aquí hay alguna restricción pareciera o no? Que parece que también se están violentando, digamos, normativas de tránsito. Entonces aquí podríamos involucrar a los policías de tránsito para que vengan a supervisar este tema. En este caso, llamar a tráfico. Sí, exactamente. El tránsito sería exactamente. Porque estamos hablando de vehículos que están circulando sin placas y además haciendo una esas alteraciones sónica. Yo creo que no están permitidas, ¿verdad? Ese tipo de motor y esto solo para... tenemos a doña Marlene Elizondo, dice, mi vecino tiene una mueblería en su casa y todos los días hay ruido y fuerte olor a laca. Yo vivo con mis padres que son adultos mayores y evidentemente esto genera molestia, ¿verdad? Claro, por y supuesto. afección también. Claro. En este caso... Bueno, puede ser que el taller tenga los permisos, como en el caso anterior. Como lo vimos en el taller anterior. Sin embargo, esos permisos no dan la autorización para llevar a cabo contaminaciones sónicas o situaciones, digamos, de generar problemas como lo que están describiendo. Yo llamaría al Ministerio de Salud para que haga la investigación, levante, digamos, un peritazgo sobre si se están violentando o no los mínimos y máximos con respecto a estos derechos y proceder de conformidad después a una denuncia. Ok.
Johanna. Y ve lo que dice, tengo un vecino, y me sacaste la mentirilla, Pati. Tengo un vecino que fuma marihuana y todo el humo y olor se pasa a mi casa. Tengo 2 niños pequeños, ¿qué hago? Y así no tuviera hijos pequeños, Sí, me parece una sí, o barbaridad. sea, Sí. Definitivamente la fuerza pública, ¿verdad? Poner la queja con la fuerza pública primero para ver si se puede llegar a regular este asunto. Además que y posesión después- de drogas ilícitas, Sí, ¿verdad? podría ser. Estamos Ahí se hablando con puede algo muy ir. grave, ¿verdad? Sí, Entonces, ya está muy delicado ya. yo llamaría a la fuerza pública. Ok, licenciado, una consulta. Si hay un desastre natural, que también en nuestro país sucede, ¿verdad? Sí, Por correcto. ejemplo, las lluvias torrenciales, todos esos momentos donde pueden generar alguna tragedia en una casa Sí. y dañar de alguna manera la otra. Sí. Pero cuando el desastre natural lo genera, ¿quién paga? Digamos, yo tengo una tapia y se le cayó al vecino. ¿Es mi culpa o por haber sido el desastre natural el que lo provocó o porque mis cimientos no estaban buenos o sí estaban? Sí. ¿Cómo demuestro esto? Recordemos que un eximente de responsabilidad es cuando media un acto de fuerza mayor o caso fortuito. En esos casos hay un eximente de responsabilidad. Es decir, yo no soy el culpable a pesar de que se haya generado un daño porque me dio una fuerza de la naturaleza. Ahora, si por ejemplo, mi tapia estaba mal construida y realmente no fue un aguacero fuera de lo normal, ni me dio un temblor, sino fue algo de lo que estamos acostumbrados en un país como el nuestro, sí podría haber responsabilidad. ¿Quién determina eso y a quién es la instancia? Es un tema muy casuístico, ¿verdad? Habría que revisarlo a profundidad y pareciera que en el caso de que no haya mediado un hecho fortuito, ¿verdad? Como el que usted me dice, un terremoto o algo así por el estilo, el responsable tiene que enfrentar, digamos, una queja en un proceso civil ordinario. Ok, bien. Por daños. Sí. Doña Caro, Vicente. Doña Caro, mis vecinos tienen un árbol que sobrepasa mi techo. Todas las hojas caen en la canoa. En la canoa Sí, y el ese sábado también pasado pasa con el para ti. aguacero. ¿Te pasa, Pati? ¿Cómo? No te... Sí, claro, el aguacero se se filtró. tanque, Sí, se tranca. se trancan las canoas, pasó. exactamente. También y te se pasó, sale Pati. todo. Primero que todo, señora, hay que ponerle ahora mallas a las canoas para Sí. empezar Para a evitar. protegernos. Sí, así es, Pero ¿qué se puede efectivamente. hacer, licenciado? Es exactamente igual que los casos anteriores, qué horror, ¿verdad? pero sí. Desgraciadamente perdemos la noción de que nuestros derechos no pueden continuar más allá atropellando a los otros, Pero en ¿verdad? estos Entonces, casos en La vecina está particular- obligada, digamos, a cortar esos árboles donde Sí. provocan Por lo menos que la le caigan rama que hojas. cae en mi propiedad. efectivamente. Pero O sea, ya- tiene ya que se- remediar el problema. Se generó una molestia porque, verano, cayeron hojas, empezó una lluvia y por mala suerte se me filtra el agua y se me daña una alfombra. Entonces, Así es. Nosotros hemos tenido casos de ese tipo donde hemos tenido que obligar al vecino a cortar gran parte del árbol. Y estamos en nuestro derecho porque nos está afectando a nosotros Eso es importante. como vecinos, ¿verdad? Es que a veces no es ni siquiera llegar al daño. Vos sabés lo que es salir, por ejemplo, si tenés una terraza o una cosa, o la esplanada donde cae, Sí, todo siempre está inundado ahí. cochino, siempre está sucio, Claro, claro. además de las Así es, canoas. así es, Sobre claro. todo los que vivimos, digamos, en pendientes, donde además hay... Y yo lo entiendo, porque de claro. verdad es molesto. Así Se es. puede llegar a pedir que le corten el árbol. Así es. Muy Ok, bien. Tenemos también el caso de José. José, vamos a ver. Dice, si los niños juegan después de las 9 p.m. o las 11 p.m. y el vecino escucha los sonidos de los niños y se queja, ¿cómo se trata? O sea, que tal vez uno diría, ya no son horas para jugar a unos Sí, chiquitos que no jueguen son hasta horas las para 11 de la jugar. noche y estar haciendo ruido. Efectivamente, no es, digamos, la conducta no es la apropiada. Está generando, digamos, un malestar y es muy comprensible que si no se puede arreglar por la vía del diálogo, Sí. entonces Volvemos a lo mismo. la fórmula que les he mencionado, ¿verdad? Tal vez una llamadita a la fuerza pública y con eso En cada barrio, Se en cada soluciona. O sea, hay distrito, en cada No, lugar, coño. averigüe ya cuál es el teléfono de la fuerza pública más cercana para todas estas situaciones. Así es. Tenemos a Alexander Jiménez, dice, mi vecina alquila apartamentos, pero la propiedad no tiene tanque séptico. ¿Y entonces? Todo el agua va a dar al frente de mi casa. No, qué desagradable. Sí, esto O es un sea, tema qué muy asco. serio. Perdón, Espanto. pero... sí. En principio, la municipalidad. La La MUNI es la municipalidad primera instancia, debería ok. entrar a revisar a ver qué fue lo que pasó con esos permisos de construcción, Sí, porque porque están mal evidentemente desarrollados. esa obra se desarrolló sin el cumplimiento debido de las regulaciones del caso, ¿verdad? Ok. Ay, entonces no, don por Eduardo, Dios. lo que hay que hacer es, en principio, llamar a la fuerza pública Pero quedó y clarísimo, sí. dejar un acta. Ah, sí, esa es la forma, digamos, más ágil y más económica, porque Sí. también Sí, tenés porque otros montar elementos un propios. caso No, pero claro, ya también. sería ir a instancias superiores, ¿no? O Tenemos a contratar un Meilín. notario. Meilín dice que yo tengo un vecino que tiene un cerdo y tal Un parece cerdo. que no lo lava bien y a menudo sale muy mal olor y a veces es insoportable. Hay que banguerear al chanchito este. Sí, sí. Entonces, Ojalá Pero un una- chancho, y si ¿Cómo? tenés una chanchera al frente o, Ay, o ay, gallinas. ay. Caballerizas, se O presta mucho con caballerizas, que en ¿verdad? ciertos barrios en es muy eso común. Así que... es.
lo Mire, mismo, o Que solo municipal. que despide el olor y en tu casa todo el día huele a chancho o a perro, o bueno, a perro no tanto, sí, a caballo. Recordemos que esto es un tema de salud pública. Entonces aquí el llamado a entrar a revisar el tema debería ser el Ministerio de Salud. No sé si con respecto al chancho será, digamos, un tema. En el chancho pareciera que fuera una mascota, ¿no? Pensemos un poquito más allá y en caballerizas y cosas de ese estilo. ¿verdad? Hay que lavar más a menudo, hay que bañar más a menudo a ese chanchito para que no protagonice ser la discordia del barrio, creo yo, ¿verdad? Puede manejarlo. Muchísimas gracias, don Eduardo, por todos los consejos que nos ha Licenciado, ofrecido lo atacamos hoy. esta mañana. Muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Que pase un feliz día y muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a toda la gente que comentó. Sé que hay muchos comentarios ahí que quedaron en las redes, pero por supuesto que eso lo vamos a repetir para poder, bueno, evacuar todas sus dudas y poder ayudarles. Así que, don Eduardo, queda pendiente. Ahí lo vamos a estar llamando, Cordialmente invitado, don A Eduardo. sus órdenes. Muchas gracias. Nuevamente. Bueno. Nosotros vamos a ir a un corte comercial y al regreso estaremos hablando de la vainilla. ¿Qué podemos hacer delicias con ellas y disfrutar de su aroma? Y también, si usted sufre de dolores de hombro, de rodilla, ¿qué hacer para acabar con esos malestares? Todo eso y mucho más acá